Iniciamos la charla 16 de Recorridos por Madrid con la calle Velázquez de Goya a Ortega y Gasset en la acera de los Pares. Tenemos desde la calle Goya hasta Ortega y Gasset, la acera de los Pares, estas 4 manzanas. Como vemos, son manzanas donde aún se detecta el antiguo patio de manzana que podía haber sido un jardín y que aún podríamos en algún caso intentar recuperarlo para mejorar las condiciones de las viviendas interiores del barrio de Salamanca de Madrid. Esta es la calle Velázquez, nos encontramos en esta encrucijada tras la calle Goya, con la acera de los impares izquierda y los pares derecha. Y vemos este gran edificio, que es un edificio muy monumental, con una gran escala, típica de este arquitecto Rafael de la Hoz, un gran arquitecto que siempre en todos sus edificios muestra una escala grandiosa, tanto en el edificio de Telefónica, en la M40, como en todos los edificios que vemos de él, y que aquí ha creado un gran edificio, fijaros con los preciosos materiales del travertino, con las piezas de acero, con los gigantescos paños de vidrio, quizá en nuestra opinión una escala quizá un poquito excesiva para lo que es la calle Goya, vemos el contraste tremendo con los pequeños edificios originarios del ensanche, pero es un arquitecto que está acostumbrado a grandes edificios, grandes escalas, y creemos que aquí también arrastra esa tendencia en este chaflán. Sin embargo, el edificio es fascinante, ya veis los huecos, la mirada, la gran escala, la emoción del edificio. Fijaros que en esta calle estaba la estatua de Goya, en el cruce de Velázquez con Goya. Fijaros qué edificio tan fantástico había a la izquierda. Mirad también estas farolas tan bonitas que no sabemos dónde están, si están en algún almacén del ayuntamiento o si están reutilizadas. Son mucho más bonitas que las que luego se usaron en la urbanización del barrio de Salamanca, que eran mucho más tímidas. Pero como veis, la ciudad cambia muchas veces de imagen. Fijaros qué edificio tan fantástico que nunca hubiéramos supuesto que podía ser derribado. Fijaros la fuerza que tenía creemos que es el mismo edificio. Elevado ya en los años 40 con ese áltico neoclásico y luego sustituido por el edificio del Banco Popular. Y no se ve muy bien, pero un edificio muy interesante. Fijaros que era un edificio realmente de muro cortina, pero con estos elementos verticales tan típicos de esos años que daban una escala más humana y que dialogaban más con la escala del barrio de Salamanca, como pasaba un poco con las torres de Jerez. Entonces, todo esto, fijaros que es un elemento muy interesante, era un zócalo interesante, el muro cortina estaba muy matizado por estos elementos verticales, también en la planta de arriba se creaba una escala diferente. Creemos que era un edificio que hubiese merecido la pena ser conservado, porque están desapareciendo muchos edificios de esta época, lo estamos viendo en las charlas, y es una pena, está desapareciendo una época muy interesante, es como si nos borrasen, en cierta manera, la infancia. Fijaros que este es el edificio del concurso, muy bonito. Ha cambiado un poco en su realización final, porque esto que creemos que aquí estaba más ajustado a la altura, tenía un piso más, por lo cual la planta ático era ya una planta de puro travertino, muy bonito, pero ha sustituido por un edificio, como veis. Ahora el zócalo es más grande, quizá excesivamente alto, ha perdido una planta, y el ático no es tan interesante, no tiene ese contraste que tenía en el concurso. Pero bueno, eso siempre pasa en el desarrollo de los proyectos. Fijaros que esta arquitectura está hablando de un mundo realmente de gran escala, podría decir, habla de un nuevo imperio, de un imperio tiránico. Y de cierta manera sí que es cierto que habla del poder de la tecnología. Fijaros que la ventana no es practicable. Hay pocos elementos que hablen de la escala humana de las personas que están dentro, aunque dentro sin ninguna duda serán espacios fascinantes. Luego el gesto de los huecos que giran para mirar con otra perspectiva la calle. Bueno, es un edificio muy interesante. Fijaros qué zócalo tan bonito, estas piezas de travertino. Es una arquitectura que realmente en Europa o en el mundo no hay. Yo no creo que haya una arquitectura con tanta fuerza. Fijaros qué bien se adapta, desaparece el travertino y se adapta lo que aparentemente es el elemento eh, que más puede crear escala, que es el acero, es el que se adapta a las fachadas vecinas. Mirad la entrada. Como veis, pues sí, es un edificio interesante, muy interesante. Quizá le podemos acusar de esa sensación de una escala excesiva. Fijaros como aquí se nota más, o sea, realmente ha dialogado más con las escalas que vienen de Velázquez
que con las de Goya. Como veis, aquí se produce un choque donde el edificio no ha tratado de dialogar nada con esta pequeñita escala del ensanche. Y vemos también el cambio que se ha producido bueno, realmente en siglo y medio, ¿no? Casi 2 siglos. Desde esta escala de miradores, de mundo de cristal tan matizado por la pequeña escala humana, frente a este otro mundo, sigue siendo acero y cristal, pero con una escala ya brutal respecto a la pequeña escala humana del barrio. Fijaros que aquí da paso a otro edificio muy interesante, con muchos elementos en común, porque esta sin duda es una arquitectura clásica, una arquitectura mediterránea clásica que evoca un mundo ordenado, un mundo fuerte, y esta también lo hacía. Este es un típico edificio de transición que hemos visto desde esa arquitectura de posguerra, que es la arquitectura de ese clasicismo moderno tan interesante que tanto dominó todos los países de Europa en los años 30, también la pintura, y que poco a poco va evolucionando en los 50 y en los 60, igual que España va evolucionando desde una época más alegre, más optimista, donde van apareciendo las terrazas, donde las persianas pasan a ser blancas, donde muchos elementos de contraste que ya estaban en esos años del clasicismo ya aquí se desenvuelven con más soltura. Fijaros que aquí sigue existiendo el zócalo clásico, aparece la cornisa clásica, pero ya aparecen las terrazas, la horizontalidad, muchos elementos ya de la nueva arquitectura. Fijaros qué preciosa planta baja, toda en granito, con estos cercos tan bonitos, con estos portales muy típicos de esa época, en oro y negro. Bueno, es una fantástica. Fijaros que ya los huecos son muy modernos, ya aparece la persiana. Aquí tiene insinuado estos 3 huecos como que es el centro del edificio. Con esas terrazas, como veis, el clasicismo sigue apareciendo en las molduras, pero ya es un edificio muy moderno. También la barandilla es clásica, como veis, típica de esos años 30, 40, pero ya la sensación de la terraza, el tipo de vivienda, ya es una planta muy moderna, muy diáfana, muy moderna. Fijaros, los huecos siempre, el juego del ladrillo, que hemos visto que es un juego del ladrillo y la piedra blanca, un juego que siempre habla de cielos azules, del mundo de Giorgio de Chirico, el mundo del surrealismo, de la época de Dalí, incluso de la época de Picasso en su época clásica. Todo ese mundo se está transformando poco a poco a un mundo más moderno, más horizontal, más que va eliminando poco a poco las decoraciones clásicas. Y lo iremos viendo muy bien. En Madrid se ve muy bien ese paso de uno a otro. Como veis, es una casa que tiene aquí este gran hueco y luego se articula con grandes huecos, como hacía todas las casas del racionalismo, que siempre tenían esas pequeñas terrazas curvas en el final del edificio. Fijaros cómo aquí realmente ha continuado estas líneas, aunque hay un salto muy fuerte, porque baja la calle, el zócalo aquí, se queda aquí, mientras que aquí ha subido un piso más. Y bueno, hay sus elementos de conexión, porque ambos son edificios clásicos realmente. Y aquí tenemos cómo da el paso a otro edificio también muy clásico. Toda esta manzana vamos a ver que tienen edificios que se han transformado en esos años 50 y 60. Fijaros este otro edificio, también dentro de esta misma línea, de ese clasicismo moderno, pero ya mucho más avanzado. Fijaros qué composición tan bonita, qué juego de materiales tan precioso, con la piedra negra, la piedra blanca. Habla todo de un clasicismo, pero fijaros, este contraste ya de asimetría clarísimo, ya habla del mundo moderno. Ya se ha roto la simetría clásica, aparecen ya los grandes paños, eso sí, controlados por esta estructura tan clásica, la piedra, las carpinterías. Es un mundo muy bonito porque contrasta, así como en Europa se está haciendo ya una arquitectura muy funcional, muy anodina, muy simple, muy sin interés. Aquí en España se mantiene esta idea de hacer una arquitectura de cierta manera épica, que es, aun siendo muy moderna, como veis, con estas asimetrías, tiene rasgos de este clasicismo mediterráneo eterno al utilizar estos materiales tan interesantes. Fijaros también el hueco inclinado, muy típico también de estos años. Ha cambiado el portal, una pena, pero fijaros qué bonita composición. Es una composición preciosa. Todas estas plantas bajas tendrían que estar protegidas por el ayuntamiento. Fijaros qué secuencia tan preciosa. Aquí, como veis, es
En el hueco de la derecha está sobre el portal. Recuerda un viejo torreón con sus ventanas más pequeñas. Y aquí está el hueco abierto, con este elemento de transición que aquí se repite. Y con ese juego tan bonito de colores. Realmente es fascinante esta fachada. Parece un edificio muy interesante. No sé si en un edificio de oficinas. No vemos bien el remate, pero también se ve que es un remate muy atractivo. Cuadros. Porque al final estas son plantas realmente diáfanas. Es un muro de cortina con sus elementos de mármol y su diálogo de dos piezas. Ya lo veis que realmente tiene mucho de clasicismo y fijaros cómo recuerda también al primer edificio que hemos visto, que en el fondo también con esas grandes piezas de piedra estaba equilibrando la modernidad del acero y el cristal, dándole ese peso de la tradición, exactamente igual como está haciendo este edificio. Y al lado, como veis, tenemos un edificio ya del barrio de Salamanca. Bueno, fijaros el nuevo gran edificio, el edificio de los años 60 que hemos visto, este tan elegante, vertical, y aquí nos queda, como veis, un resto de las antiguas casas del barrio. Aquí lo tenemos. Realmente, al verlas ahora ante la escala de estos gigantes, que ya les dejaron subir 2 y 3 plantas, pues lo vemos como mucho más pobre, ¿no? Realmente era un edificio muy sencillo, pero bueno, muy interesante por su rejería, su zócalo de granito tan precioso como en todo el barrio de Salamanca, su ladrillo aplantillado. Es un edificio sin muchas pretensiones, pero de una gran dignidad. Le ha pasado que ha perdido en parte las contraventanas, ha cambiado carpinterías, bueno, en fin, eso siempre les hace perder un poquito de vitalidad, de contrastes a los edificios. Fijaros, aquí se ve muy bien que al final la subida es de 2-3 pisos, 2 basático, y es lo que ha hecho cambiar la escala de la calle Velázquez. Probablemente podría permitirse ya ahora mismo alcanzar esas cornisas. Y aquí tenemos otro edificio, también en la línea de los anteriores, ya de los años 50, 60, con este elemento que no nos suele convencer, el hecho de los edificios que intentan ya desde el primero arrancar en diagonal, pero bueno, como veis tiene un zócalo muy bonito, con la zona de la entrada aquí, zócalo de baja y primera, y luego pues este elemento macizo acompañado de las terrazas. Fijaros que esto nace en el racionalismo, lo hemos visto en esas casas de los años 30, de la calle Ayala creo que era, y prosigue porque esta es una arquitectura heredera del racionalismo, sin ninguna duda. Ya lo veis, con su juego de macizos y terrazas que tienen poco uso porque son puramente estéticas, son terrazas que no están protegidas de las vistas, no reciben demasiadas miradas desde el interior de la casa. Es una actitud más bien, como pasaba en los años 30, los racionalistas, una actitud de composición plástica, escultórica, pero como veis son fachadas que cumplen la misión de efectivamente el edificio mira a la calle, pero de muy poca utilidad luego, porque están muy poco protegidas, no tienen demasiadas aberturas desde el interior, pero bueno, no deja de ser un edificio con una cierta serenidad. Aquí ha perdido el hueco que producían las terrazas, que le daba la gracia al contraste, al ser cerradas. Y fijaros que es curioso que la barandilla es muy interesante. ¿Veis? Esta barandilla, veamos si es la original o es una renovación, es una barandilla muy interesante con los elementos verticales, quizá más interesante que el resto de la composición del edificio. Es decir, una composición valiosa con elementos de piedra, con el recerco de piedra, no sabemos cuál sería la carpintería original, probablemente esta carpintería ya de aluminio, pero que al ser cerrada pues ha perdido ese contraste que lo necesitaba. Tenéis. Hay muchos edificios en Madrid con este gesto que la ciudad lo agradece, pero realmente podría haberse integrado más con el interior. Aquí tenemos como veis, de todo este frente solo queda esta pequeñita casa del original barrio de Salamanca. Y enfrente tenemos otra reliquia muy interesante con esta casa que, como veis, ha sido ampliada en 2-3 alturas de una manera un tanto tosca. Ha tratado de dialogar con el zócalo, pero está faltando algún elemento más que le hubiera dado, que hubiese hecho más suave esta transición. Lo mismo ha pasado, como veis, en el edificio de al lado.
Aquí no han tenido suerte estos edificios con este levante, que como veis, esto ya habla o de los años 30, ya, o también ya de los años 40. Y aquí, pues sí, estaba el gesto siempre de retomar los balcones, que era asombroso cómo los podían encontrar, pero como veis, la casa ha perdido toda su escala. Está claro que no se puede continuar una casa de esta época con los mismos gestos durante, ¿no?, más pisos. Fijaros que es una casa muy bonita, con todos los elementos típicos, unos preciosos miradores, el último piso ya sin mirador, pero todos estos elementos tan ricos de recerco, de los huecos, de horizontales, de verticales. Bueno, una casa fantástica. Fijaros qué bonita composición. Tiene la suerte de haber mantenido en parte las contraventanas. No sabemos cómo sería su remate final, si acababa aquí o tenía un pequeño ático. Y como veis, esto ya es una solución ya más clásica, más serena, con esa pérgola final, esos torreones que hablan ya de otra época totalmente distinta, pero que bueno, ha utilizado la rejería, la misma rejería, pero el ritmo es excesivo, ya lo veis. Fijaros qué bonito el zócalo, que aquí ha sido reinterpretado con aplacados, cuando no es muy difícil competir con los sillares impresionantes de estos zócalos del barrio de Salamanca. Fijaros qué bonita la rejería, que tiene mucho la rejería clásica, pero ya tiene estos elementos tan libres que anuncian que ya es una época más avanzada. Fijaros lo interesante que hubiera sido mantener en parte la cornisa original y haberse retrasado con la elevación. Como veis, luego da paso a otra casa que también le ha sucedido lo mismo. Es una casa diferente, es una casa que tiende ya a jugar con el ladrillo y por lo tanto su rejería ya es más, podríamos decir, neogótica. Es decir, estos arquitectos que juegan con el ladrillo muchas veces ya no usan el recerco, o sea, ya buscan la sinceridad y se atreven a hacer edificios muy puros de ladrillo, porque ellos apostaban por un mundo de vuelta a la artesanía, de vuelta a los arquitectos neomudéjares, neogóticos, y fijaros que siempre ellos usan barandillas neogóticas, con arquerías góticas. Realmente eran unos revolucionarios en su momento, aunque hacían una arquitectura un poco dura para lo que era el barrio de Salamanca, más acostumbrado a estos gestos de recercos, de molduras. Y este edificio, como veis, ha sufrido una transformación, probablemente en los años 40, o después de la guerra, en que se ha transformado en un edificio clásico. ¿Cómo lo ha hecho? Él tenía que subir 2 pisos, los ha subido con 2 pisos, podríamos decir, arquitectura, podríamos decir, metafísica, con el hueco puro, austero, espartano, y luego ha creado este zócalo, esta especie de torreón central envolviendo el ladrillo y creando este gran portalón. Bueno, es una postura muy, muy valiente, muy atrevida, porque rompe la escala de la casa, la transforma en una casa clásica, monumental, de este clasicismo moderno de los años 30. Y bueno, tiene su interés. Probablemente es el mismo arquitecto que ha diseñado estos nuevos recercos, que quizá la casa original no los tenía, y ha mantenido, sin embargo, la rejería neogótica de esta casita. El piso, esta elevación, le pasa lo que a toda esta arquitectura de posguerra, que es excesivamente austera, excesivamente dura. Parece que no le importa pesar sobre el viejo edificio y realmente, pues no, hay que decir que no queda bien. No tiene ningún matiz, tiene mucha valentía y es de agradecer la fuerza que impone, pero la falta de remates. Como veis, esta arquitectura, hay quien dice, no, esta arquitectura de la nada, que no hay ningún interés. No, eso no es verdad. Es una arquitectura que habla de un mundo en cierta manera onírico, de la vuelta a un clasicismo eterno, buscar los cuadros de Chirico, buscar los primeros cuadros de Dalí, buscar la pintura de Herbert Lees, la fotografía de Herbert Lees, y veréis que tiene muchos mensajes este mundo clásico. Empezó en los años 30 y continuó en los 40 en España. Y al lado encontramos otro, de nuevo, edificio de este clasicismo moderno, pero ya posterior a la guerra, donde van a aparecer sus terrazas. Fijaros, es
Un edificio con un zócalo muy, muy interesante. Fijaros qué gran arco, qué huecos tan bonitos. La pena que aquí se ha perdido. Fijaros qué hueco horizontal tan avanzado. Fijaros, un hueco continuo dentro de un edificio que pretende ser clásico. Fijaros que la terraza en origen empieza a estar ya envuelta por el interior de la casa, con lo cual es una terraza mucho más viva, que aquí se ha cerrado. Y luego este elemento de peso central que lo hemos visto aparecer en los años 30 en edificios que marcaban esa sensación de fuerza, de disciplina, ligadas siempre a movimientos arquitectónicos, ligados a movimientos políticos que tendían hacia unos gobiernos más dictatoriales. ¿Veis qué bonito conjunto donde el vuelo aparece a partir de un elemento del hueco? O sea, es un edificio muy, muy, muy moderno, pero que está entremezclado con estos elementos del clasicismo. Y que veremos cómo la arquitectura española y madrileña va poco a poco liberándose de este clasicismo, pero que le dio muchísima presencia. Fijaros, este es el torreón central típico de estos años, con sus pérgolas, pero ya es una arquitectura muy optimista. Basta ver las terrazas y cómo al final las terrazas acabarán dominando al elemento macizo de esta arquitectura. Al lado tenemos ya veis, un edificio que contrasta muchísimo por su muro, y lo tenemos. Este es fijaros un poco la escala. Este edificio ha respetado en cierta manera la alineación original, pero este edificio avanzó ya sobre quizá esa línea original que era esta, y también avanzó este segundo edificio, cuando realmente se podría haber salvado casi el jardín. Aquí tenemos un edificio de estos, ya son los años 70. Este edificio es del año, os lo digo ahora, es de Rafael de la Joya y era el Banco Atlántico en 1976. Tenía elementos muy bonitos, como es el intento de sacar un piso más, y lo hace creando siempre un foso en el espacio. Esto es algo muy típico de estos años 70. Y bueno, al final produce elementos de mucha vida, de mucha intensidad en la planta baja, pero luego, como veis aquí, empieza, quizá tiene este gesto de la pieza, pero se ve al final de muy poca altura esta planta baja. Luego esto es un tema, bueno, es muy interesante porque fijaros que recuerda también el edificio primero que hemos visto, con esos giros, tratando de buscar que la casa tenga unas perspectivas diferentes a la visión frontal. Fijaros que arriba ya se libera, o sea, realmente es una máscara, pero bueno, es un edificio que corta muchísimo, rompe mucho con la continuidad de la fachada, pero que tiene sin duda su interés y que refleja muy bien esta época de los 70 ya más abstracta, donde va desapareciendo la figuración, y la figuración llamo yo a la escala humana en los elementos. Al lado tenemos un edificio de este clasicismo moderno de los años de posguerra, con ese elemento central, su ático. Y al lado tenemos un edificio muy, podríamos decir, nihilista, ¿no? Fijaros que tiene un zócalo muy bonito, de nuevo con este descenso para conseguir un piso más en lo que es la planta baja. Una postura muy interesante que ha producido espacios de mucha riqueza. Luego mantiene el entrepiso típico y luego vuela con un elemento muy, muy duro, muy austero, pero que bueno, tiene a mí podéis decir, bueno, realmente qué interés tiene esta fachada. Pues bueno, a mí me resulta interesante el hecho de que sea un edificio tan austero. Los huecos son muy bonitos, fijaros este único hueco, la utilización del granito. Quizá es verdad que el último piso podía haber tenido algún gesto hacia la ciudad, y es una arquitectura muy, muy rotunda, muy violenta. Fijaros que el único gesto que tiene cara a la ciudad es estos dos primeros pisos con una escala más humana, y luego ya viene. Es muy interesante, porque no es una arquitectura que en cierta manera no tenga ningún planteamiento y haya hecho los huecos. No, no, no. Aquí detrás hay un estudio de proporciones. Es interesante, fijaros que es muy bonita esa proporción, el despiece del granito. Bueno, me parecen edificios que no hay que descartar. Al lado tenemos un edificio fantástico, fijaros qué rejerías tiene, de esta arquitectura un poco más afrancesada, que usaba los balcones corridos,
típicos del mundo de París, y que también ha tenido un levante clásico. Fijaros que este edificio probablemente tenía este piso, pero aquí ya ha sido transformado. Aquí tenemos aún las contraventanas. Se le ha colocado un piso más de este clasicismo moderno o no tan moderno, que es desde los años 30 a la posguerra, y que realmente es muy violento, porque como veis no tiene ningún matiz ni le importa tener ningún matiz, ¿no? Una arquitectura espartana que se impone a una arquitectura burguesa. No hay que olvidar que estos movimientos que estuvieron ligados de cierta manera al fascismo, al nazismo, los movimientos más de derechas que había por toda Europa, pues en cierta manera rechazan mucho a la arquitectura burguesa, odiaban la burguesía, ¿no? Eran movimientos realmente revolucionarios que buscan en el mundo clásico, con una arquitectura muy pura, muy austera, una renovación de la sociedad. Por eso, el desprecio que tienen hacia esta arquitectura burguesa es natural en ellos. Ellos desprecian a estas democracias burguesas que creían que habían conducido a Europa al desastre. Fijaros qué bonito zócalo, qué bonitas rejerías, qué ladrillo. Bueno, si la casa aún ha conservado las contraventanas, o aunque se haya renovado, la carpintería ha sido cuidadosa, pues son casas elegantísimas, ya lo veis, frente a ese mundo tan duro que aparece encima. Fijaros que la arquitectura expresa lo que pasó. O sea, realmente esta burguesía desapareció, primero con la Primera Guerra Mundial y por supuesto ya con los movimientos ya de cierta manera socialistas, tanto de izquierdas como de derecha, que van a dominar toda Europa. Y ya no volvió. De esta manera, este final explica muy bien que estos movimientos populares, socialistas, aquí en este caso socialistas de derechas, acabaron con esta arquitectura de la burguesía y se superpusieron a ella. Un poco lo cuenta muy bien realmente esta casa. Aquí tenemos la secuencia que hemos visto de la manzana. Ahora enfrente tenemos otra casa más. Creemos que es una casa moderna que ha tratado de dialogar pues, con los miradores del barrio de Salamanca, con la escala vertical. Tiene muchos elementos como tomados de la arquitectura, en parte de la secesión vienesa. Bueno, la intención es buena, pero quizá la arquitectura se queda un tanto tímida, ¿no? en el diálogo. Al lado tenemos un edificio muy austero, muy pobre de planteamientos, con un zócalo muy austero, con dos grandes huecos. Fijaros, es una secuencia que podía ser perfectamente de los años 30, revestida luego de un ladrillo. Entonces es un elemento un tanto extraño, porque tiene elementos de los años 40, con ese gran torreón, pero a la vez este gran mirador tan largo recuerda actuaciones de los años 30. En fin, como veis, es una casa un tanto austera, un tanto apagada. Al lado tenemos una que realmente se parece mucho, pero que tiene mucho más optimismo. Fijaros, es la típica casa de transición entre ese clasicismo de posguerra que estamos comentando, ese clasicismo moderno, y todos los aportes del racionalismo y del expresionismo. Fijaros que tiene sus grandes ventanas, el juego del ladrillo rojo con la piedra blanca y el gran hueco central. Fijaros, recuerda mucho a la casa que habíamos visto antes. Fijaros qué bonita esta secuencia tan barroca. Bueno, este es el Gran Hotel Velázquez. Aquí vivió el escritor Rafael Sánchez Mazas. Sí, hay una película sobre su vida. Y fijaros qué bonitos miradores ya del racionalismo, pero que los tomó de la Belle Époque y que se transforman en miradores mucho más abiertos, mucho más rotundos, austeros. Fijaros a los huecos enormes y la gran terraza con su barandilla clásica. Como veis, es una mezcla de ese mundo clásico y moderno típico de esta España de estos años 50 y 60, y que es un producto magnífico, porque al final el clasicismo le hace hacer una ciudad muy serena y la modernidad le hace hacer unas viviendas, o en este caso un hotel fantástico con muchísima luz. Hay, por supuesto, las concesiones al clasicismo con las pérgolas, con la cornisa, pero oculta un edificio claramente ya moderno. ¿Veis esta preciosa fotografía? Antes de que lo reformaran,
Esperemos que la reforma no haya destruido los espacios tan bonitos que tenía al interior. Fijaros que mezcla de modernidad, de optimismo ya de los 60 y del clasicismo procedente del clasicismo de los años 30. Y al lado tenemos también un edificio que me parece muy interesante, un edificio muy clásico, muy mediterráneo, a la vez muy rotundo, muy ciego, muy típico de este mundo moderno español, con esta gran celosía que en cierta manera empequeñece mucho la planta baja, pero bueno, es un diálogo a los grandes zócalos del barrio de Salamanca. Como veis, es una pieza muy clásica, muy emocionante, con estos grandes huecos, una pura escultura podríamos decir que es. Supongo que serán muy bonitas esas salas de trabajo, con esa secuencia de vidrio, realmente es un muro cortina de mármol, ¿no? De granito en este caso. Fijaros, es un ritmo fascinante, muy bonito también la transición con los laterales y esa gran cornisa abstracta que remata el edificio. Es una pieza muy bonita, ya lo veis, casi es una escultura, una pieza de mármol clásica, con este gesto de dialogar con la planta baja. Y deja paso a otro edificio también interesante. Fijaros que este edificio tiene interesantísima la planta baja. Fijaros la riqueza de toda la entrada a la casa, con estos elementos de vuelo, una planta. Y luego esto iba acompañado de estas enormes terrazas que algunas se han cerrado y el edificio ha perdido entonces estos contrastes entre el elemento central. Recordáis que en muchos edificios de los que hemos visto antes había aún un elemento central clásico que pesaba sobre la entrada y al lado empezaban a aparecer ya las terrazas. Fijaros que este elemento clásico central está ya hacia atrás, está marchando hacia atrás y la terraza ya está dominándolo todo. Es la transición típica a finales de los 60, ¿no? En que ya las terrazas van dominándolo todo. Este ladrillo oscuro aparece también a finales de los 60 y en los 70 y sustituye al ladrillo rojo típico de esa época espléndida de la arquitectura madrileña de los 50 y 60, de ladrillo rojo y piedra blanca. Las carpinterías aquí ya son de aluminio, eran finísimas, eran las carpinterías preciosas en contraste, plata y marrón, contraste ladrillo oscuro y la plata del aluminio. Aquí hay algún elemento confuso, como veis, aparecen esos huecos, esos nichos tan poderosos, poco en contraste con el mundo de la terraza. Hay una cierta confusión aún en este dominio absoluto de la terraza. Como veis, la casa es interesante, son grandes viviendas con espacios realmente a una escala muy bonita. Recuerda un poco esas grandes casas que vimos en Ortega y Gasset, que lo vimos en la calle La Gasca, fantásticas casas de Ruiz de la Prada. Y al lado tenemos quizá el remate queda un poco olvidado, podría haber sido un poco más generoso en el remate, haberse empezado a escalonar un poco antes, pero bueno, claro, la línea de cornisa ya había subido, como veis aquí, 2 plantas, ¿no?, respecto a las casas antiguas. Aquí sí que se ve el choque que poco a poco se ha ido produciendo entre esta arquitectura de la burguesía y esta nueva arquitectura. Fijaros que esta es una arquitectura que aún dentro del movimiento moderno ya es una arquitectura expresionista, barroca, porque está buscando las enormes sombras. Se llamó también brutalista, recuerda los grandes búnkers. Es una arquitectura muy emocionante, muy barroca. Podemos decir que es un manierismo de lo que fue el movimiento moderno, el racionalismo. Aquí tenemos esta piececita muy sencilla, con los balcones ya que va uniendo balcones, ya aparecen los balaustres, cual indica ya que estamos ya ya hacia 1900. Y al lado tenemos otra casa, de estas casas que realmente eran arquitectos revolucionarios, que querían expulsar todo el estuco, toda la decoración y que todo el juego se realizase con su propio ladrillo. Entonces fijaros que la barandilla, por tanto, es en cierta manera neogótica, como esa otra casa que vimos, y procuran que todo sea un elemento sincero y artesanal. Son casas muy interesantes, pero que producen una ciudad más dura, porque el hecho de no tener adornos, no tener estucos, no tener el hueco recercado, esta ha perdido las contraventanas, no sabemos si las tuvo,
Es una arquitectura muy dura. En todas las ciudades donde vemos aparecer estos arquitectos, que de cierta manera, a su manera, eran revolucionarios, pues realmente hacen una ciudad mucho más dura. ¿Veis? Es una arquitectura casi fabril. Casi tiene que ver con las teorías de Morris, de ir a una sociedad artesanal, de valorar las clases sociales de la artesanía. O sea, en cierta manera eran revolucionarios en su momento y se le nota en que rompen un poco con todos los adornos y la gracia que tenía la ciudad romántica. Aquí, como veis, los juegos de todo ya lo iban reduciendo y fijaros la barandilla neogótica, realmente eran arquitectos, en parte neomudéjares, neogóticos, que buscaban la sinceridad de los materiales. Es realmente una arquitectura casi racionalista antes de en el siglo XIX. Aquí la vemos, todas las actuaciones que hemos visto. Fijaros que es curioso que el edificio ese de granito tenga un tejado tan antiguo, ¿no? Tejado de tejas. La sombra de aquí tenemos el que hemos visto más moderno, el menos valor, el Hotel Velázquez, fantástico. El edificio que hemos visto también, que era ya años 60, aquí los tenemos. La secuencia, el edificio de las terrazas, el granito, el Hotel Velázquez y este edificio tanto enigmático y el edificio nuevo. Y ahora llegamos ya a un gran edificio en la esquina que habla ya de una época distinta. Fijaros, este es un edificio de un gran arquitecto, de Eleuterio Población, que fue el Banco del Norte del año 1975. Fijaros cómo ha ido cambiando la arquitectura poco a poco de los 60 hacia los 70. Esta es una arquitectura que algunos le llaman una arquitectura brutalista, es una arquitectura muy expresionista, muy barroca, pretende buscar la emoción, juega siempre con grandes estructuras, este arquitecto siempre juega también con estructuras, con prefabricados. Fijaros que ya su escala ha cambiado, ya oculta la pequeña escala, es decir, se está haciendo mucho más abstracta, ya no se ve la escala de la persona, ni siquiera se adivinan los forjados de la planta, sino que es todo como un cubo único. Me parece un edificio fantástico. Fijaros que en la esquina muestra lo más valioso para él, que es el hormigón de esta gigantesca estructura que está cubriendo con el gran alero, y luego todo el edificio pasa a ser un cubo abstracto. Esta arquitectura acaba siendo muy hispánica porque acaba siendo, de cierta manera, muy, muy árabe, en el sentido de que oculta la visión del interior con elementos de una escala repetitiva como grandes celosías. Lo mismo le va a pasar en el edificio Beatriz a este mismo arquitecto, donde los prefabricados van marcando realmente como una especie de celosía árabe, ¿no? Recuerda siempre edificios de los países árabes, edificios también de la América hispana. Este ha tenido la desgracia de haber sido transformado con muy poca delicadeza, ocultando la oscuridad de este friso, ocultando la oscuridad de sus ventanas. Es desastroso, ¿no? Esta actuación es desastrosa, la de Ceste. Tendrían que, por favor, inmediatamente retirar estos colores y estos carteles que anulan, fijaros el daño que le hacen a este contraste tan bonito, porque fijaros qué zócalo tan precioso con el peso de esta gigantesca celosía de acero. Entonces es un edificio muy interesante, no sé cómo será por dentro será un mundo muy árabe, con esa celosía que marca todo, pero fijaros qué bonita, qué bien está en vuelo, casi sin pilares, este elemento que aquí ha quedado destruido por estos revestimientos tan desastrosos. Pues hablan de una época diferente ya, más abstracta, de los años 70, antes de la gran crisis de los 70, que hará que la arquitectura caiga a niveles muy bajos, donde se pierde toda esta gran escala, se pierde toda esta emoción, y vendrá la arquitectura de la tendencia, la arquitectura, la que se llamó los novísimos, bueno, una arquitectura que coincide en parte con la democracia española, que es una arquitectura mucho más pobre, de mucha menos pretensión, mucho menos idealismo, mucho más ramplona. Por eso esto es como el canto de cisne de una época, de los años 70, de una época también de España, en que
La arquitectura española había logrado unos hitos impresionantes. Edificios así, alguien puede decir, bueno, hacen daño al barrio de Salamanca. Bueno, no lo sé, porque al final fijaros que, aunque por sus colores efectivamente es un contraste muy fuerte, también en la falta de una escala cotidiana, pero sin embargo es una arquitectura de una fuerza tremenda, de una posición, de una arquitectura realmente emocionante, una arquitectura emocionante. Fijaros qué fantástico Zócalo si recuperásemos la oscuridad del vidrio. Realmente es muy bonito. Fijaros cómo es el interior. No sé, da la impresión que hay muros de alabastro. Sin duda sería un edificio fantástico que habría que proteger y recuperar. Y al lado tenemos, como veis, esta secuencia de casitas del barrio, con sus maravillosos miradores, que como veis ya las ménsulas están cobrando mucha fuerza, ya casi la barandilla casi es modernista, estamos hablando ya de 1900, el balcón corrido final. Fijaros que aquí tiene esa cornisa de balaustres que en origen tenía estos adornos que han desaparecido, pero la casa se conserva bastante bien. Al lado tenemos dos casas muy interesantes, muy curiosas. Fijaros que ya la barandilla empieza a ser la de la Belle Époque, mucho más libre, se ha liberado ya los elementos verticales, tiene muchísima curvatura en el dibujo, casi modernista, casi ya art déco, con estos miradores tan austeros que hablan ya efectivamente ya de una época de 1910-1920, las casas. Pero fijaros que en la planta baja aún siguen siendo muy clásicas, con sus grandes portalones. Quizá es que ha habido una transformación de los miradores, no lo sabemos. O sea que sobre una casa anterior, con estos elementos, haya aparecido un diseño más moderno, que fijaros que ya no tiene adornos en los huecos, pero ya está jugando a las grandes barandillas y al contraste con los miradores. Fijaros qué miradores tan bonitos, porque son ya muy abstractos y recuerdan ya miradores de los años 30, del racionalismo. Una casa muy interesante, porque parece que en ella hubiera una transición desde finales del 19 hasta principios de la Belle Époque, hasta ya los años 20, con estos miradores. Fijaros que ya empieza a ser casi arriba una casa art déco. Muy bonita, muy interesante los dos. Además, al estar juntas, fijaros, el arquitecto las unió con ese elemento. Casa muy elegantes. Y ahora tenemos ya, bueno, aquí tenemos de nuevo esta visión para que veáis qué remate ya tan austero. Recuerda casas de la secesión vienesa, donde ya se plantean suprimir la decoración, que dieron paso en parte al racionalismo. Y aquí ya llegamos a la última casa, que a mí me parece una casa fascinante. Fijaros qué zócalo tan bonito, con un granito un poco diferente al del resto de la casa. Fijaros qué partición tan elegante de huecos, donde hay un hueco practicable en un ritmo casi veneciano. ¿Veis? Marcando las horizontales con una enorme austeridad, pero me parece una casa un edificio muy interesante. Sé que algunos os enfadaréis, diréis, pero bueno, ¿qué tiene este edificio? Bueno, pues hay que mirarlo con nuevos ojos, hay que ver los ritmos que él fue creando, ritmos verticales, en un mundo realmente horizontal, el contraste de verticales y horizontales, el zócalo tan bonito donde ha quitado el pilar de la esquina para liberar la esquina, y luego este detalle que me parece fantástico, que es cómo la casa ha tomado continuidad respecto a Velázquez, pero respecto a Ortega y Gasset se articula con esta pieza de granito que se rehunde. Me parece un detalle fantástico, precioso, para dar paso a las nuevas casas. ¿Veis qué bonito? Aquí detrás hay un gran arquitecto y se nota en este gesto. También en el ritmo que ha cambiado, fijaros que ha cambiado el ritmo de las ventanas, produce un movimiento en torno como una piedra que hubiera caído y hubiera producido ondas en el agua. Como veis, ha alterado los ritmos de las carpinterías en este punto, como para darles más intensidad. No vemos bien el remate, que es muy austero. Bueno, me parece una casa muy bonita, con gestos muy austeros, muy callados. Me parece una casa fantástica, ¿ves?
gestos muy austeros, el zócalo no es exagerado, pero tiene una escala suficiente para darle grandiosidad. El peso del ático es fascinante, cómo dialoga con el zócalo, el ático que pesa, y cómo esto flota, vuela, pero sin perder esa serenidad de las líneas horizontales de granito. Y este gesto me parece fantástico, cómo hace que esto sea un mirador hacia Velázquez y que se articule respecto a Ortega y Gasset. Es decir, una casa fascinante. Fijaros qué bonito. Parece un palacio veneciano. Una entrada muy, muy bonita. Parece que le han modificado un poco en materiales esa entrada. Es una pieza veneciana, un palacio veneciano. Aquí tenemos que la manzana esta tenía esta casa muy, muy interesante. Fijaros la escala ya más brutal que se nota en ella. Esta otra mucho más delicada, pero ambos de esa ya época moderna. Y aquí teníamos esta casa antigua y estas ya de los años 20 casi. Fijaros que aquí aún puede recuperarse un espacio ajardinado en esta manzana. Y bueno, con esto acabamos esta charla. Fijaros el ático que quería que os mostrara. Bueno, edificios que probablemente no os habéis fijado, los habéis considerado sin valor, pues el objetivo de estas charlas es que disfrutéis más de vuestra ciudad, viendo el valor, los intenciones de los arquitectos, a veces fallidas, a veces acertadas, y cómo la arquitectura expresa siempre unas emociones y unas épocas. Aquí tenemos este edificio Beatriz, del mismo arquitecto, Eleuterio Población. Fijaros que al final la utilización de estos prefabricados, de estas estructuras, los hacen que sean edificios como muy árabes, y a la vez muy hispanos, ¿no? Son edificios mediterráneos hispano-árabes, ¿no? Y es curioso que este mundo abstracto, es natural, conduce a acercarse al Islam, que es un mundo muy abstracto. Esta es la preciosa calle Ortega y Gasset. Y muchas gracias.